Hola amigos, bienvenidos a este espacio Los Cafés Mágicos. Soy Ma Borrego y hoy vamos a hablar de un tema que hace tiempo conecté con él y me llamó profundamente la atención. Es la sabiduría del Munay. Munay-Ki, ahora nuestra invitada nos va a contar un poquito más sobre todo esto, ya que ella es una mujer que está explorando toda esta sabiduría en su vida. Esta sabiduría llegó a mí hace tiempo y bueno, proviene de la sabiduría andina, también creo que tiene algo amazónico y me gustó muchísimo porque habla de, hay dos palabras que resuenan, bueno, tres, que resuenan fuertemente en esta sabiduría. Una es poder, pero no como ese poder exterior, sino ese poder personal. Habla también de deseo, como esa chispa que nos hace eh, experimentar, trascender y avanzar en nuestra vida. Y habla del amor incondicional como esa fuerza y esa energía que lo engloba todo. Para ello la vida me ha puesto delante a una mujer que, como os contaba, está transitando, explorando toda esta sabiduría y que he querido invitar para que nos hable mucho más de esto que realmente es demasiado grande para poder contar en una horita que duran los cafés, pero que seguro nos va a traer mucha luz y nos va a compartir mucho de este amor del que he hablado. Ella se define sin contornos y es una caminante en continua transformación. Agradecida de la vida, madre de 3 hijos, ceramista, escultora, profesora de yoga integral, mother y mujer saumadora y guardiana y portadora de la semilla de los ritos del Munay-Ki. Ella es Julia Sequeira y bueno, Julia, bienvenida. Bueno, Irma, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá conversando con vos. Y bueno, comenzar nombrando un poquito a partir de estos tres aspectos que vos recién nombraste. Eh, Me gustaría desplegar esto del concepto del Munay. El Munay es un concepto andino, como vos bien decís, que deviene de una idea del amor como un espacio interno que habitamos para brindarnos hacia afuera luego. El Munay habla de la incondicionalidad del amor, en el sentido de quitar las expectativas a un resultado. Nosotros cuando sentimos y pensamos en amor, lo brindamos desde la incondicionalidad. Esto es, sin esperar nada a cambio. Doy sin esperar nada a cambio. El amor habla de sé quién tú eres, dice el Munay. Esto es un concepto mucho más amplio que implica seres o almas que desde el movimiento respetuoso vamos transitando y caminando un camino con un propósito común. Dice el Munay, más allá de ser diferentes de cuerpo y mente, somos almas que en movimiento respetuoso avanzamos hacia un mismo propósito. Luego vos hablaste de poder, y es verdad que el Munay habla del poder del amor, pero no en términos de poder como conocemos el poder desde ese poder que está vinculado con el yo egoico, sino ese poder que sería el diálogo amable con la voluntad, que es lo que nos permite transitar a paso firme hacia ese propósito que luego nombraste vos el deseo, que deseamos y anhelamos que sea. Y el Munay siempre nos trae al presente, al aquí y ahora. Habito el aquí y ahora y el presente justamente para quitar las expectativas, para no ir mucho más allá. Eso no implica no tener un anhelo o un deseo, que siempre implica una proyección. El Munay lo que hace es traernos al aquí y ahora. Y nombraste un tercer aspecto, el poder, el deseo. Y el amor incondicional, y el amor Bueno, incondicional. y la incondicionalidad del amor, ahí está. El Munay, en sí mismo, en su propia esencia, contiene la incondicionalidad del amor. Y en esto que significa, hay tres aspectos del Munay, que el Munay nombra, que es, primero, el amor a nosotros mismos, ¿sí? A nosotras mismas, a nosotros mismos. El ser amándose a sí mismo, reconociéndose, aceptándose, desvictimizándose y visibilizando todo eso que es preciso ver para poder nombrar, abrazar y recibir lo nuevo. Luego el segundo aspecto que nombra el Munay, que sería como un segundo paso, si bien esto no es jerárquico, tiene un orden, es primero yo, reconocimiento interno, luego hacia afuera, que es el vínculo que yo adquiero con mi entorno.
con las personas con las que me vinculo, para luego en un tercer paso, sería como un tercer, en el nivel de evolución del ser, un tercer momento, ya vincularme con el mundo, la vinculación directamente con el afuera, con todo lo que implica la humanidad, más allá de mi entorno cotidiano y cercano. Entonces el Munay es un camino en la evolución del ser humano, que requiere de la presencia desde la intención clara en un propósito, de almas que caminamos juntas hacia ese propósito, con una acción enfocada, porque requiere de una disciplina, requiere de recordarnos cómo transitar ese camino y para qué transitar en ese camino. Y para eso hay un montón de elementos y aspectos que configuran lo que se denomina la cosmovisión andina, que es cómo me vinculo con la energía universal, cómo me vinculo con el amor universal, con eso que está presente en el aire, que es cuestión de estar atentos, como de encender esas antenas que hace que vamos a poder vincularnos con esos aspectos, porque eso está inmerso en la naturaleza del ser humano. Sucede que a veces nos olvidamos, estamos dormidos, estamos desatentos, desatentas, entonces esos aspectos es como que quedan ahí en reposo, pero es cuestión de activarlos, ¿sí? Y de ahí, dentro de lo que es lo que se podría denominar la cosmovisión andina, hay un aspecto muy interesante que tiene toda una historia de un recorrido a través de un médico cubano que su nombre es Alberto Villoldo, que fue quien decidió tener generar en él un cambio profundo desde su propia experiencia a través de vincularse con un grupo con pueblos originarios americanos que tenían su linaje, digamos, en un lugar en el Amazonas, y con ellos pudo conocer y aprender todo lo que tiene que ver con conocimiento ancestral de ese linaje, digamos, y de ahí devino lo que hoy se conoce como los ritos de Munayquí, que son 9 y que son semillas que se entregan para ser guardianes o guardianes de la tierra. Son 9, a los cuales luego se agrega un 10º rito, que es el rito del útero, ¿sí? Hay una frase muy conocida que deviene de este rito también del útero, que es el último, que dice: el útero no es un lugar para guardar miedo o dolor, el útero es para crear y dar luz a la vida. Y bueno, y esa es, cada uno de los ritos tiene un aspecto que lo nombra y cuyo propósito es ampliar el campo luminoso del ser. Lo que nombra en general los 9 ritos de Munayquí es que lo que se establece es un vínculo del ser con esa semilla que se le entrega que potencia su campo luminoso. Es como si dijéramos que podemos ampliar el campo luminoso de cada uno de los chakras, bueno, de los 8 más conocidos, y eso genera una luminosidad que nos conecta con lo que se denomina también en el Munayquí, el campo luminoso del ser en vinculación con el despliegue de esas luces, de esa luminosidad de los chakras, como si fuera el armado de un arco iris, ¿sí? Entonces, ese sería como muy sintéticamente esto que se denomina los ritos del Munayquí, para lo cual se prepara la persona a través de una persona que ya ha recibido esa semilla, y es un aspecto que deviene de la cosmovisión andina. Y tantas otras cosas, porque es maravilloso y amplísimo el campo de la cosmovisión andina, como por ejemplo los 4 acuerdos toltecas, que también son como leyes universales que nos implican a toda la humanidad. Los 4 acuerdos toltecas dicen: no supongas, esto de quitar las expectativas a un resultado, de la importancia de experimentar para poder luego transitar desde la experiencia un resultado. Dar, como dice Munay, doy desde la incondicionalidad del amor, sin esperar nada a cambio. Dar lo mejor de mí, eso implica, si yo en plena conciencia
sé que estoy dando lo mejor, no especulo con un resultado, porque es lo mejor que puedo dar. No hay más ni menos, es lo que hay. Lo que dice Munay, el presente, aquí y ahora. Desde lo que soy, me manifiesto. Luego, ser impecable con las palabras. ¿Qué implica? ¿Cómo nombro lo que nombro? ¿Cómo digo lo que digo? ¿Qué impacto tiene la palabra? El modo en que la digo, cuál es el propósito, cuál es el fin de lo que estoy diciendo, qué resonancia tiene esa palabra en lo que digo, cómo llega al otro. Hay varias formas de decir lo mismo. Puedo elegir la manera de decir algo cuando estoy nombrando algo, y eso en el impacto en el otro también genera ese vínculo de amor recíproco, que es lo que nombra el Munay. Y un cuarto acuerdo que dice, no supongas, da lo mejor de ti, sé impecable con tus palabras, y me está faltando uno que vendrá que en no lo cualquier momento. recuerdo. Bueno, no tomar nada personal. No tomar nada personal, justamente. Todo lo que se nos presenta desde afuera para que lo podamos ver es una situación que siempre va a estar representada en una persona concreta, que viene a mostrarnos algo. Entonces, va a depender de esa actitud que tome frente a esa situación, cómo eso me impacte. Entonces, sintiendo que eso no es una amenaza en contra de mí, sino que es un regalo que la vida me trae a través de una persona siempre, para que vea lo que es preciso ver para poder colocar, abrazar y sanar. Bueno, y tantas otras, también desde lo que es la cosmovisión andina, todo lo que es la parte ritual, los elementos simbólicos que representan un aspecto que es preciso nombrar de alguna manera, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los actos psicomágicos a través de rituales que van a representar, poder soltar todo eso que es preciso soltar para tomar y recibir lo nuevo, que es también lo que nombra el Munay. La liberación, no desde la no aceptación, sino desde el reconocer, el visibilizar, abrazar, soltar, donde también ahí implica poder ver esos aspectos que el otro nos trae, nos nombra, para poder reconocernos también en ese reflejo y dejar de sentir que el entorno es una amenaza para mí. Entonces, en ese reconocer internamente esos aspectos que me implican como ser humano responsable, todo eso va a poder hacer que yo reúna esos aspectos y pueda lograr desde esa visibilización consciente ejercer la incondicionalidad del amor, siempre y cuando yo me pueda reconocer como un ser que habita desde su propia conciencia un camino que va a implicar recorrer un montón de aristas, que va a implicar también sobrevolar pantanos, como decía una mujer inmensa que ahora ya no está en este plano, pero es una mujer que siempre me decía, y siempre la recuerdo mucho con esa frase, y me decía, Julia, recordá siempre sobrevolar los pantanos. Y es una frase que me ha quedado muy pendiente en esos momentos que tenemos, bueno, de bucear profundo, porque dentro de la ciclicidad que nos habita también como mujeres y como seres, también está esto de permitirnos ahondar en lo profundo, que es desde donde también luego podemos desplegar nuestra luminosidad, como la flor de loto, sí, que hunde sus raíces en lo más profundo de la oscuridad para salir a la luz. Así que bueno, es fascinante realmente todo lo que se nos regala desde la cosmovisión andina, y bueno, para mí es como coherente con este espacio que hoy habito, desde el cual me despliego laboralmente, y bueno, tiene todos estos aspectos maravillosos que uno nunca para de recibir información y de explorar y de seguir avanzando en este camino Munay, que es tan amplio y hermoso. Has hablado de algo súper importante. Yo lo que veo
creo que los grandes males que sufre el mundo actual es que no hemos continuado esa sabiduría de generación en generación y esa ritualidad que nos preparaba para el mundo. Es decir, creo que ahora vivimos, bueno, ahora se está rescatando mucho a través de todo este saber ancestral o del crecimiento personal, ¿no? Pues más en la zona así como más, como en un tema más mental, ¿no? Pero es que muchos de nosotros llegamos y con 35 años es como que empezamos de cero, parece que la sabiduría de la vida, porque nadie nos ha sabido acompañar en ello, ¿no? Y me parece fascinante que se esté recuperando toda esta sabiduría y que mucha gente esté conectando, porque creo que la vida, como tú bien dices, siempre aboga por nuestro mayor bien. Y qué fácil sería el camino, bueno, mucho más fácil, si desde pequeñitos alguien nos estuviera acompañando a través de esa sabiduría, acompañándonos a cómo sortear esas aristas, a cómo sobrevolar esos pantanos de los que tú has hablado. Yo creo que he escuchado muchas personas que hablan de la importancia del ritual de paso, porque muchas de las dificultades que tenemos, por ejemplo, cuando yo fui mamá, yo siempre digo que fue mi despertar personal, espiritual. Y recuerdo que una amiga me dijo, para que nazca una madre, tiene que morir una doncella. Y recuerdo que en ese momento, ya llevaba mucho camino andado, paré y dije, vale, entonces, el dolor que yo estoy sintiendo tal vez sea esa agonía de la doncella. Entonces me paré y me puse a pensar, ¿qué le pasa a mi doncella? La escuché, ¿no? Entonces vi todo el camino no andado de la doncella, los ciclos no terminados. Entonces ahí pues di ese reconocimiento, esa parte de mí, que si tal vez hubiera caminado de manera consciente, pues hubiera podido vivir ese ritual de paso que es el dar a luz de una manera diferente. Entonces me parece fascinante que se recupere esto para que realmente todas podamos vivir de ese modo que no sea la vida un poco tan difícil, ¿no? Y que realmente sepamos trascender todas esas adversidades. Julia, tú eres madre de 3 hijos. Sí, Eh, soy madre. ¿Cómo compartes tú tu día a día, tu sabiduría, por ejemplo, toda esta sabiduría de Munay? ¿Cómo se la trasladas a tus hijos? ¿Cómo se la has trasladado? Porque ya tienes un hijo que tiene 16 años. Sí. Bueno, para mí en este momento de mi vida está siendo clave el poder reconocer todo lo que es verdad en mí. Y siento que es desde ahí que me brindo a mí misma primero, alimentando todo eso que es preciso alimentar, que corresponde a mi verdad. Siempre entendiendo que somos seres sociales y que habitamos en un espacio que nos requiere también como ciudadanos y como personas conscientes de un entorno que si bien no nos delimita, si así lo elegimos, hay pautas por las cuales conducirnos para poder convivir en sociedad. Más eso requiere, siento, de un desafío muy grande que es no perder lo que es nuestra verdadera autenticidad y poder conectar con nuestra verdadera esencia. Y para eso, esto que vos nombrás de los ritos de paso, siento que tengamos la edad que tengamos, hayamos tenido la historia de vida que hayamos tenido, porque cada ser humano tiene una historia que lo atraviesa y que lo nombra, y que nuestra propia historia y la historia de nuestro linaje hace que nosotros estemos construidos aquí y ahora de una manera determinada. Mas eso no implica que sea algo hermético. Es por eso que siento que el permitirnos soltar y liberar todo eso que tiene que ver con los patrones que venimos trayendo, a veces, en la mayoría de las veces, como si estuvieran enquistados en nuestro inconsciente, y si no hacemos un trabajo muy profundo de concientización y de ahondar en lo profundo para llegar, tener la voluntad, esto que yo digo desde el Munay, el diálogo con la voluntad, para lograr detectar cuáles son esos aspectos que venimos ya trayendo como impresos en nuestro ADN, porque son aspectos que venimos trayendo de nuestro árbol, de nuestro linaje, y entonces son como memorias antiguas que nuestro ADN no reconoce como propias, porque también nosotros nos vamos construyendo desde nuestros anhelos y nuestros deseos, esto que vos nombrabas al inicio. Entonces todo eso que nos hace ruido en nuestro cuerpo,
a veces se manifiesta, la mayoría de las veces también se manifiesta en alguna dolencia, en alguna emoción, en algo que nuestro cuerpo detecta como algo que no nos pertenece y que detona por ahí en alguna, lo que denominamos enfermedad, que tiene que ver con todo eso que no es compatible con nuestra verdadera esencia, con nuestro verdadero ser, con nuestro campo luminoso, con lo que de verdad somos. Entonces, ahí nos viene ese regalo, que es que nuestro cuerpo físico es quien nos nombra todo eso que es preciso nombrar para que podamos hacer consciente qué es preciso soltar y liberar para tomar lo nuevo. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿cómo transmito a mis hijos? Bueno, desde ahí. Primero que recordarles la importancia de permitirse ser en plena conciencia, que va a haber un entorno que va a intentar delimitar algunos aspectos con los que no se van a sentir reconocidos, pues bueno, es ahí, en ese lugar, donde es preciso, desde el inicio, desde el germen, desde la semilla, como dice el Munaiki también. El Munaiki son semillas que se entregan de manera consciente. Entonces también como madres, de manera consciente, entregar esas semillas a nuestros hijos, a nuestras hijas, sabiendo qué es lo que estamos brindando y para qué. Entonces es reconectar con el origen. Hay las mujeres tejedoras andinas, cuando están tejiendo en el telar es una urdimbre que tiene una geometría perfecta, y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, tejer en el mundo andino es conectar con la sabiduría del origen. Entonces, es volver al inicio de las cosas, es volver a la semilla, es volver siempre a permitirnos ahondar ahí en lo profundo, que es la oscuridad, que es donde se deposita siempre la semilla, porque la semilla para germinar necesita de la oscuridad de la tierra. Entonces, nosotras lo mismo, permitirnos ahondar ahí en lo profundo, no esconder nada debajo de la alfombra, y desde la voluntad del amor tener la capacidad de reconocer todo eso que es preciso reconocer justamente para que esa semilla que entregamos a nuestros hijos biológicos o a nuestros hijos proyecto, porque no todas somos madres biológicas, que sea en plena conciencia, aceptando lo que es preciso aceptar, poder mostrar nuestra vulnerabilidad, que eso no implica victimizarse, implica visibilizarlo y poder nombrarlo. Y desde ahí permitir que esa semilla abra toda su cáscara dura, sacarnos todas esas capas como la cebolla para poder primero desplegar primero un brote y luego, como todo ciclo, el tronco, las ramas, las hojas, las frutas, las flores, y también ser conscientes de que eso luego, por un movimiento natural, se va a soltar como la hoja de un árbol de otoño y va a volver a caer en la tierra para hacer semilla nuevamente y emprender un nuevo ciclo. Y las mujeres tenemos ese regalo, además, de habitar nuestra ciclicidad, que tiene que ver, bueno, con esto que vos nombrabas, el pasaje de la doncella a la madre, esto de los ritos de paso, que son tan hermosos, y es ni más ni menos que un ritual, es volver a conectar con el rito, con esto del paso, del pasaje sagrado, de un momento a otro, simplemente, sin complejizarlo tanto. Es hacer ese pasaje hermoso con un ritual, con algo que lo nombre, que lo honre, que lo honre. Por ejemplo, en el mundo andino también, desde la cosmovisión andina, cuando hay un pasaje de una situación a otra, se hace a través, por ejemplo, cuando se quiere liberar algo para tomar lo nuevo, a través de las hierbas, a través del saumo, a través de la quema, a través del fuego, y las hierbas como elementos rituales, que cada una de ellas simboliza algo preciso, que tiene que ver con vincular con un aspecto interno para tomar lo nuevo. Entonces es todo lo que se ritualiza también, que es tan maravilloso que lo hemos como olvidado, o sea, perdido, y estamos como recuperándolo, siento ahora. En el mundo Entonces, moderno, en un momento oscuro, te irías al médico y te darían ansiolíticos para dormir, anestesiando, ¿no? O sea, como diciéndole, ¿te duele? Vale, no pasa nada, te ponemos algo delante para que no lo veas. Y realmente lo que tú me estás hablando es mirar la situación a través de la medicina de esas plantas. claro. Justamente todo lo que
también lo que tiene que ver con la medicina que por ahí está ya como enfrascada en químicos, deviene del origen, digamos, yendo al origen, es la esencia de lo natural, o sea, todo está tomado de las plantas medicinales. Entonces es cuestión de qué elijo, qué estoy eligiendo. Y bueno, la cosmovisión andina es la vuelta al origen, es volver a reconectar con la naturaleza, es volver a conectar con la esencia del ser, que es el vínculo con la tierra, con la Pachamama, es el vínculo con la madre creadora de todas las cosas, que es la tierra. Entonces es el vínculo, por ejemplo, yo ahora en este momento estoy hablando con vos descalza, porque necesito conectar a la tierra, vincular a la tierra, para que la verdad de mí salga en plena, libre, limpia, en conexión con la madre tierra. Y para eso, si yo tengo un calzado y una goma o una suela que me está actuando Aislante. de aislante, la conexión es otra. Y son esos aspectos que uno dice por ahí se ven como pequeñeces, pero en realidad es la conexión profunda y consciente con lo que estoy haciendo. Es cómo hago lo que hago. Muchas personas, Julia, se estarán pensando, porque yo me la pregunté hace tiempo, ¿no? O sea, todo esto es muy bello, es muy bonito, pero tengo 50 años y me pilla de nuevas. Es como que esta filosofía, o sea, parece como que engloba un cambio radical de vida, y realmente sí lo es, o sea, un cambio de pensamiento. Pero para una persona, o sea, como obviamente la compatibilidad es 100%, pero para una persona que vive en una ciudad, que no está tan conectada con la naturaleza, o sea, ¿es compatible toda esta sabiduría, todo este modo de vida con esa vida actual que muchas personas tienen y quieren llevar? Porque muchas personas nos podrán estar escuchando y podrán pensar que esta sabiduría no puede ser para ellos porque como que no notan cómo pueden aplicarlo, integrarlo en su día a día. Pero obviamente es posible cuando tú lo estás haciendo. Entonces, ¿tú te has Claro. encontrado algún, o sea, algún impedimento o cómo lo has solucionado o por dónde comenzar en esto que parece? Sí, yo siento que como somos almas, tengamos 50, 70, 20, 15, 80 años, la edad biológica es un aspecto del ser humano que nos implica porque somos seres materiales, vivimos en un mundo material. Entonces la edad biológica nos representa para cronológicamente poder denominarnos de alguna manera, pero somos almas. Entonces siento que la única limitación que hay es la interior, la del ser, porque esto no es para elegidos, esto es una memoria antigua que todo ser contiene en sí mismo, en su propia esencia, en su propia semilla. Entonces es cuestión de despertar. Esto no es una sabiduría para seres elevados, sino que es justamente un camino hacia la propia evolución del ser, y es una necesidad, es algo que se siente en lo profundo. Es como cuando sentimos curiosidad por algo, bueno, vamos a indagar en eso, vamos a buscar, vamos a explorar, es permitirnos también sentirnos merecedores y merecedoras de todo eso que es preciso eh, recordar para reconocernos. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Es eso de ir caminando en plena conciencia hacia nuestro propósito de vida. Eso lo sabemos cada uno de nosotros y es la conexión con eso. Siento que todos estos aspectos que, bueno, uno dice cosmovisión andina y parece algo como tan lejano, ¿no? Como vos decís, tan extraño. Más es un conocimiento ancestral que nos implica a toda la humanidad. Fíjate que hay un paralelo muy, muy notable entre, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cosmovisión andina y las ceremonias celtas. Esto de la rueda medicinal chamánica implica el transitar por los 4 elementos, que en realidad son los 5, el fuego, la tierra, el aire, el agua, el éter. Son los 5 elementos que nos implican a todos los seres humanos, en vínculo directo con eso desde la afuera y adentro de cada uno de nosotros. Y hay todo lo que tiene que ver con fechas concretas de celebración de ceremonias, de rituales,
de pueblos originarios de diferentes lugares del mundo, tienen vinculación las ceremonias celtas con las ceremonias de pueblos originarios americanos. Hay una sincronicidad, porque es la misma raíz, se nombra con otro nombre, más es la misma raíz. Entonces, bueno, dentro de esa ciclicidad que vamos habitando también, siento que vamos a ir requiriendo y necesitando de diferentes cosas. Sobre todo las mujeres, cuando estamos habitando y siendo conscientes de nuestra propia ciclicidad, como vos bien nombraste, la doncella, que es un aspecto de intrínseco de la mujer que nos habita dentro de nuestra propia ciclicidad, que está vinculada con, por ejemplo, la estación de la primavera, con esto del florecer, del poder, por ejemplo, en el caso de los proyectos, del poder sacarlos a la luz, florecer para luego pasar al otro arquetipo, o arquetipa, como me gusta decir a mí, que es el de la madre, y así, la hechicera, la anciana sabia, la bruja, y así vamos habitando diferentes arquetipas que nos nombran como mujeres habitando nuestra propia ciclicidad. Entonces siento que la respuesta a tu pregunta sería permitirnos sabernos seres capaces de vincularnos con todo eso que sentimos que es preciso vincularnos, porque la información está en el aire, la información está en el éter, está. Es preciso conectar con eso, despertar a nuestros dones y talentos, permitirnos sentir que todo eso que vemos en el afuera, que es una ilusión, está en nosotros, está en nosotras. Todo eso que admiro de Inma está en mí, porque lo puedo ver, y si lo puedo nombrar y si mi mente lo puede crear es porque está presente en mí también. Entonces, bueno, siento que es permitirnos conectar con eso, simplemente. Y el tema de los ritos de paso, yo sé de muchas mujeres, por ejemplo, que con edad ya avanzada, incluso más mayores que yo, hacen el rito de su primera menstruación, y me parece realmente bellísimo. Creo que es algo que prepara la psique para el siguiente paso, ¿no? O sea, la preparación para el propio rito ya es un trabajo, el rito como tal, y a partir de ahí es como que pasamos, o sea, nos permitimos como terminar esa faceta, ¿no? Entonces, esos 9 ritos de los que has hablado, bueno, el décimo es el de Luther, yo lo había escuchado como el 13º, supongo que el 13 porque es la numerología más asociada a las mujeres, ¿no? Esos 9 ritos tienen un orden, se pueden hacer a cualquier edad, es decir, si alguien conecta ahora con esta sabiduría, puede recibir esas semillas que son los ritos. Sí, los ritos de Munaiki son entregados por una persona que está especialmente, que ya ha recibido los ritos. No solamente es recibirlos, sino practicarlos. Una vez que se reciben los ritos, se recibe de cada uno de ellos lo que es preciso practicar para activar esa semilla. Eso que hablábamos al inicio, para poder detectar todo eso que es preciso detectar internamente para poder llevar adelante el transmitir esa semilla de manera consciente. En un momento se transmitía solamente dentro de un grupo de personas determinado que llevaban la semilla ya desde su parte ancestral, transmitiéndola. Y luego ahora ya está, ya digamos, se transmite de manera consciente también, personas que tienen esa semilla y ya han transitado el camino del recorrer todos los ritos para poder transmitirlos de manera consciente como semilla. Esto sí se ofrece de esta manera, quien sienta tomar los ritos con una persona indicada que esté preparada para hacerlo lo puede hacer, y cada rito conlleva un aspecto puntual y concreto. No es que no tienen un orden jerárquico, igual que en el Munay, que hay varias cualidades que están implícitas en el Munay, no es un orden jerárquico, sino que es un orden para establecer internamente aspectos que tienen que ver con despertar diferentes semillas, que nos van a llevar justamente a despertar el campo luminoso del ser y activar esta luminosidad de cada uno de los chakras, limpiar los chakras, como para decirlo de alguna manera, estos 7 chakras que son los que más conocemos, para poder lograr ese campo luminoso que nos permite desplegar el ser arcoíris. Entonces, bueno, eso sería como la respuesta un poco a tu pregunta. Y también decirte que
como para comenzar con algo más casero, digamos, todo lo que tiene que ver con esa conexión profunda con la naturaleza del ser, que tiene que ver con la vinculación con la tierra, que es la que nos da todo el fruto con el que nosotros podemos alimentarnos en lo cotidiano, para generar todo esto que tiene que ver con el sustento interno, que es el alimento, sin ir más lejos. El alimento que nos permite tener una actitud determinada en el día, porque eso es lo que nos da energía. El alimento como energía material nos permite emprender el día de una manera. Entonces, ¿cómo nos vinculamos con eso? Yo empezaría como, te diría que si lo tuviera que nombrar así, como con lo primero, con lo primario, ¿cómo me alimento? ¿De qué me alimento? ¿Qué elijo? ¿Cómo me vinculo con eso que la naturaleza me da? ¿Qué tengo aquí ahora en mi entorno, aquí en mi hogar? ¿Con qué cuento? Porque si no, siempre estamos como yendo mucho más allá, mucho más lejos, cuando en realidad todavía no hemos podido ver qué hay a mi alrededor, qué tengo, qué me rodea. Entonces, visibilizar qué es lo que tengo a mi alcance, y con eso hago alquimia, hago magia, con lo que tengo a mi alcance. Yo siempre, a veces me imagino y digo, bueno, ¿qué pasaría si nos encontráramos de repente en una situación de estar en el medio de un bosque con eso, habitando con eso? Y bueno, ahí, ¿cómo desplegamos la imaginación? ¿Cómo conectamos con lo que somos, con lo que hay de verdad, con lo que tengo a mi alcance? Es He lo que hay. pensado, Julia, me río, discúlpame, porque lo primero que he pensado es saco mi móvil y llamo a alguien. Claro. Entonces, es conectar con el instinto de supervivencia, con lo que tengo a mi alcance. ¿Qué hago? Y es poder transformar lo cotidiano en algo mágico, con lo que hay a mi alcance, que siempre es un montón. ¿Qué hago? ¿Cómo alquimizo eso? Y es también esto de, bueno, sentir, porque la magia también es, me vienen a decir muchas frases. Una frase que me ha encantado siempre, que dice: le preguntaron a la anciana sabia, ¿qué es la magia? La magia es el latido de tu corazón, dijo la anciana sabia. Y siento que es así, que es con qué vibramos en alta sintonía de amor, y es con eso conectar. Si no, siempre estamos como adquiriendo conocimientos, tomando, y de repente estamos llenas de cosas, y no sabemos qué hacer con todo eso, porque tenemos las manos tan llenas de cosas que de repente es llenarnos, en vez de hacer consciente y tomar de toda esa hebra que nos interesa un matiz, lo desmenuzo, lo miro, lo observo, lo exploro, y luego, si es preciso ahondar en lo profundo, voy ahí, si nada me lo impide. Lo único que me lo impide es mi mente. Todos somos capaces de adquirir cualquier conocimiento, de potenciarlo, de integrarlo, de manifestarlo, de brindarlo en amor. Y eso es lo que nos nombra el Munay. Avanzar de manera plena y consciente junto con otras almas que vibran en la misma sintonía de amor hacia un propósito, sabiendo que el conocimiento no nos pertenece, que no somos elegidos, que nosotras nos elegimos para poder desplegarnos al mundo desde nuestros dones y nuestros talentos de la manera que más nos plazca, que más nos guste, que más nos agrade, porque nosotros mismos, nosotras mismas, nos ponemos nuestros propios cepos, nuestras propias limitaciones. Seguimos viendo en el afuera lo que hay adentro, seguimos buscando afuera lo que hay adentro, seguimos depositando la responsabilidad de lo que nos corresponde afuera cuando es adentro. Entonces siento que es desde ese lugar de atrevernos, de animarnos, a explorar. En la incertidumbre también, ¿por qué no? Esto que vos decías. ¿Y qué pasa si? Pues bueno, hasta que no lo experimente no voy a saber. Y si no, siempre lo voy a saber desde lo que me nombra otro u otra persona. Entonces me atrevo a indagar, exploro. Y bueno, eso es un poco lo que, un poco no, ahí está la impecabilidad de la palabra. Cuando decimos poco y nombramos algo, es lo que estamos creando también. Entonces, si mi mente me dice que soy limitada para eso, pues lo soy.
Si yo nombro que soy ilimitada, eso es lo que estoy creando. Si nombro que soy capaz, eso es lo que estoy creando. Por eso también, cuando vos me traes esto de cuán posible es, bueno, cuán posible es cuanto yo me lo creo. Si yo nombro los 4 acuerdos toltecas de memoria, como si estuviera leyéndolo de un libro, pues claro que no lo voy a integrar. Si yo digo soy impecable con las palabras, sé impecable con las palabras, como nombra uno de los 4 acuerdos toltecas, y hablo de conocimiento, a mí me queda resonando el miento. Entonces es buscar la manera de nombrar las cosas de tal forma que el impacto de lo que digo en el inconsciente no quede resonando algo que luego me va a hacer ruido, porque no estoy siendo consciente de cómo nombro lo que nombro. Entonces son cosas por ahí muy finitas que cuando comenzamos a integrarlas de manera consciente, porque nos está resonando acá en el centro del pecho, lo vamos a necesitar de verdad. Si no, va a ser algo que está en un libro que tal vez me genera curiosidad. Una cosa es la curiosidad y otra cosa es la necesidad interna del ser. Para mí el Munay fue un llamado, ¿sabes, Inma? Fue un llamado. Y es por eso que el espacio desde el cual hoy con el cual me vinculo y me desarrollo laboralmente se llama Espacio Munay. Porque para mí fue un llamado, de verdad, desde lo profundo. Y por eso así lo nombré y por eso empecé a indagar y a profundizar y, y a explorar, y es desde ahí donde me despliego laboralmente. Lo que has dicho es, la sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Yo creo que sí. Mucha teoría. Hubo un tiempo en mi propio camino en el que sabía muchas cosas, pero yo decía, ¿y por qué si sé tantas cosas me siguen pasando otras tantas, ¿no? Y recuerdo que esa vocecita que tenemos dentro me dijo, ¿por qué no lo pones en práctica? Y recuerdo que en ese momento paré y dije, vale, ¿no? Entonces, si alguien viene a mí con este mismo problema, ¿yo qué le digo que haga? Entonces, ¿qué haría yo de esa manera? Y fue un cambio de visión muy interesante, porque hasta que la vida no me paró de esa manera, no me di cuenta, lo que tú dices, que mentía mucho, pero que realmente en la experimentación no lo hacía, no lo estaba aplicando. Y creo que cuando tú actúas desde la integración, lo que acabas de decir, o sea, ni siquiera hace falta que nombres lo que haces, porque tus actos y tu energía ya hablan por ellos solos. Entonces, volviendo a lo de los ritos, perdóname que soy una cotilla. Eso sobreentiendo que es para cada rito, es la semilla que nos va a hacer desplegar como unas capacidades dentro del ser. Sé que este es un tema amplísimo, pero me gustaría que me dijeras así como simplemente como un titular, ¿no? Es decir, no sé si la frase más adecuada es qué podemos conseguir o qué trabajamos, qué activamos, qué potenciamos con cada rito. Simplemente porque entiendo que esto es mucho más profundo de como paramos, que pues seguramente podríamos hablar de un solo rito en un café y nos quedaríamos cortas. Pero así a modo de título, ¿cuáles son esos potenciales que podemos trabajar y cultivar a través de ellos? Sí, los ritos del Munaiki, que como decíamos hoy son 9 y que luego se incorporó un 10º, que es el rito del útero, son ritos que potencian el campo luminoso del ser, cada uno con su particularidad. Y se activan, quien los activa, la persona que los activa, los hace a través de un elemento simbólico que se llama la piedra pi. La piedra pi es el elemento simbólico con el cual, a través de ese pasaje de la piedra por el cuerpo físico de la persona, se van activando esos campos luminosos del ser. Y lo que nombra el Munaiki es, sé quién tú eres, yo te amo. Eso dice el Munai. Entonces lo que hace es, sea como sea esa persona, esté en la instancia de vida en la que esté, haya transitado la historia de vida que haya transitado, cada ser va a despertar en sí esos aspectos que tienen que ver con lo que es preciso despertar en ese momento.
y vamos a ir transitando cada uno de esos ritos de acuerdo a nuestra propia necesidad. Esto que hablábamos recién, no es que se va a despertar el campo luminoso del ser y vamos a ser seres iluminados, no, también esto requiere de una entrega en plena conciencia, desde la voluntad del amor. ¿Qué es preciso despertar en mí y activar en mí? Eso lo voy a ir transitando de manera personal, de acuerdo a mi propia historia, con mi propio sentir. Puede que tome los ritos del Munaiki y queden ahí en un cajoncito, puede que queden en la libreta, puede que yo los voy a activar en la medida que lo vaya necesitando, porque son códigos sagrados que se activan cuando la persona lo requiere y lo necesita. Si no, puede que quede como un mero conocer, como decíamos recién, los tomo y es como algo que incorporo a mi agenda de todo lo que voy incorporando como lo que me van brindando porque me resulta interesante y simplemente, o curioso. Entonces, eso se va a activar en la medida que el ser esté dispuesto, nuestro ser interior esté dispuesto a conectar, porque justamente son códigos sagrados que se transmiten con esa conciencia, en plena conciencia. Entonces, ¿se activan o no se activan? Eso va a depender de nuestra voluntad y de con qué conecte nuestro ser de verdad en lo interior, en lo profundo. Entonces, bueno, cada uno tiene su particularidad, claro, y es muy extenso porque hablar ahora así como de un aspecto de cada uno sería como difícil de nombrar. Siento que es como para otro café. A mí me gusta nombrar esto también como de la cosmovisión en general, de todos los aspectos que tienen que ver con la cosmovisión andina, en vínculo directo con la verdadera naturaleza del ser, cuando nos permitimos que eso aflore realmente. Y es desde ese lugar que siento que Julia, como mujer, hoy se despliega al mundo, desde ese lugar, desde todos estos matices que tienen que ver con la cosmovisión andina, que fue lo que a mí me llevó a conectar con mi verdadera naturaleza, a decir, bueno, esto que vos nombrabas recién también, permitirme saber que cuando, como vos decías recién en este ejemplo tan concreto que nos sucede todo el tiempo, cuando una persona se nos presenta y decimos, ¿cómo te digo cuál es mi mirada con respecto a esto que te está sucediendo? Pues bueno, yo lo que hago siempre es desde mi experiencia. El Munay dice, yo soy otro tú, yo soy otra tú. Eso implica ponerme en el lugar de, porque si no es desde la experiencia, yo te estaría diciendo algo que he leído o que he escuchado de otros, pero es desde mi experiencia y desde mi mirada que puedo brindar de manera consciente a un otro, a una otra, cuál es qué es eso que está resonando en mí, para que desde lo verdadero de mí yo pueda nombrarte una mirada lo más objetiva posible, de acuerdo a lo que siento que estás transitando, de manera muy respetuosa, sabiendo que es una mirada y desde mi propia experiencia, no desde lo que han transitado otros, que también es una experiencia que me sirve, pero es desde mi propia experiencia que voy a poder transmitir de manera consciente. Y todo el conocimiento y todo lo que voy conociendo, que adquiero, como pueden ser todos estos aspectos de la cosmovisión andina, los ritos del Munaiki, lo que hablábamos de los 4 acuerdos, todos los elementos simbólicos que también representan cómo cada ser se va a posicionar frente a una situación, todo lo que tiene que ver con lo ritual de conocimiento vinculado, de conocimiento, vuelvo a decir el miento, todo esto, esta sabiduría ancestral que tiene que ver con los ritos, por ejemplo, de limpieza, los ritos chamánicos, con el saumo, con los recipientes ceremoniales que es preciso utilizar para que eso funcione de manera correcta. Tantos aspectos que también están vinculados con lo ritual y que implican todo este camino de sabiduría de la cosmovisión andina. Cada cosa requiere de un momento, de un elemento, de una disposición plena del ser para que eso sea. Es la disposición plena, en plena conciencia, para adquirir eso como algo que me nutra de verdad. Y como vos decías, que no sea algo más que archivo en mi biblioteca
para tenerlo ahí, o sí, por eso lo elijo. El impacto acá, en el centro del corazón, es lo que sentimos como verdadero. En las mujeres es esa conexión útero-corazón. Es ese latido del útero y del corazón, eso que nos resuena en lo profundo, que nos dice, sí, es por acá. Es como conectar con esa verdad interior. Y para mí eso es el Munay, es el camino Munay, es el espacio Munay desde el cual me despliego en plena coherencia, por eso lo siento en lo profundo. Y mi conexión con todo lo que tiene que ver con la cosmovisión andina, con lo que resueno, así me entrego a corazón abierto, siento una resonancia muy grande, y es por eso que hablo del Munay y me resuena todo. ¿Y cuál es tu historia, Julia? ¿Cómo llegas tú? Porque tú estás en Argentina, entonces, bueno, geográficamente no es que estés muy lejos de esa sabiduría, pero ¿cómo conectas tú con esta sabiduría? Bueno, en realidad, desde pequeña, siempre sentí como, así, me sentí como en algunos aspectos un poco como incomprendida, como que había cosas que yo misma no entendía, como que había algo ahí en lo profundo que evidentemente en algún momento iba a salir a la luz. Y ese momento fue cuando lo pude hacer consciente, de verdad. Y conectar con todos estos aspectos, liberándome de los temores, de los miedos, de los juicios, del juicio de afuera, del juicio hacia mí misma. Entonces ahí empecé a conectar en lo profundo con mi verdadera naturaleza. ¿Cuándo fue en términos cronológicos en mi vida biológica? No te podría decir. En algún momento eso se activó. Fue también tomando conciencia que empecé a explorar, me permitía explorar, tomando formaciones, cursos, permitiéndome también equivocarme, explorar, caminar la tierra descalza, eso, como empezar por lo primero, esto que hablábamos hoy, caminar descalza por el patio de mi casa, empezar a explorar mi cuerpo, los sentidos, las sensaciones que genera, el impacto que generan las emociones, una estimulación sensorial, un aroma, un sonido, un sabor, y eso llevado a lo que para mí es brindarme el servicio desde diferentes aspectos. Entonces fue empezar a explorarme, sobre todo a explorarme, permitirme sentir verdaderamente quién soy. Y desde ahí me empezó a llegar. Es como cuando abrimos, no tenemos nada que buscar, todo llega por resonancia. Entonces te podría decir eso, que en mi memoria no hay un momento preciso que yo te diga, fue este momento que siento que fue como que fueron llegando en diferentes momentos. Siento que si voy a ahondar ahí en lo profundo, hasta el momento de, cuando te diría recordar el nacer, el momento del nacer, del salir del vientre materno, es conectar hasta con esa memoria, con ese momento, y hacer como un recorrido de la historia, de mi propia historia, que también implica, como dice el Munay, en este segundo paso, que es el reconocerme primero, luego el vínculo con el afuera y luego con la totalidad, con el todo. Es también ese vínculo que me permite reconocerme como una mujer que viene también de un árbol que tiene su propia historia. Yo vengo de un linaje, de una madre, de un padre, que tienen sus madres y sus padres con toda su historia, y yo también eso soy. Más elegí abrazar todo eso que soy, que implica mi linaje, y crear la mujer que soy también, permitirme honrar mi linaje, poder honrar a mi madre, honrar a mi padre, decirlo y emocionarme, y saber que hoy soy una mujer completa, una mujer capaz de avanzar en su camino en plena conciencia, sabiendo que también todo el tiempo nos vamos creando, nos vamos reinventando. Y tener eso presente, recordarlo siempre. Como hay una frase también que dice Eduardo Galeano que me gusta mucho,
Eduardo Galeano dice, recordar proviene del latín recordis y significa volver a pasar por el corazón. Entonces siento que es conectar siempre con la verdad de nuestro corazón. Y siempre vuelvo al Munay, que dice, sé quién tú eres. Y en ese camino de recorrido interno, donde me reconozco también, hija de una madre e hija de un padre que tienen su propia historia, también puedo abrazar todo eso de manera consciente y construirme como una mujer nueva, como una mujer capaz de caminar en plena conciencia desde sus propias necesidades, manifestándose al mundo desde sus dones y sus talentos, más habiendo abrazado todo eso previamente, haciéndolo consciente y pudiéndolo nombrar, sin olvidarnos de la raíz, porque nosotros venimos de una semilla también, ¿no? A la que es preciso honrar para poder desplegarnos también con esa luz hacia afuera. Sí. Honro de dónde vengo, honro lo que soy, pero eso no marca hacia dónde voy. Bueno, Julia, regálanos, como le pido a todos los invitados, esa frase, esa píldora de sabiduría para las personas que nos vean y que quieres que quede como tu pequeño legado aquí dentro de los cafés. Bueno, hay una frase que no me pertenece, más siento que nada nos pertenece. Como se dice, a mí me gusta esto de que toda la información está en el aire. Toda la información está en el aire, en el éter, está. Y es preciso conectar con la verdadera esencia de la naturaleza de cada una de las personas para poder reunirnos con esa información. Esto que algunas personas dicen canalizar la información, todos somos canal. Sí. Más es preciso abrirnos para poder conectar con esa información que está en el universo y está ahí para todos y para todas. Y hay una frase muy bonita que dice, tu corazón siempre sabe la respuesta. Y que es te podría decir como que el lema que acompaña hoy a Espacio Munay, que es el espacio de donde me brindo laboralmente, y es Espacio Munay, tu corazón siempre sabe la respuesta, es como que es el lema de Espacio Munay. Y bueno, esa sería la frase que me gustaría dejar hoy. Fantástico. Así que quien se acerque a ese espacio no solo encontrará, bueno, te encontrará a ti obviamente, solo encontrará esas clases, todas esas actividades que tú haces, sino que encontrará a una guardiana de toda esta sabiduría y estos ritos que sin duda serás capaz de poner esa semilla en el corazón de las personas que se acerquen a ti. Y si desean desarrollarla, pues que salgan esos brotes de los que has hablado antes, ¿no? Bueno, muchas gracias, Inma, por el espacio. Y me gustaría, bueno, como vos siempre nos pedís que tengamos a mano nuestra tacita de café. Sí, a veces se me olvida, pero es lo que tiene. Bueno, hablando de elementos rituales y simbólicos, bueno, acá tengo mi altarcito con la copalera, las hierbas que están mortereadas en el mortero que era de mi abuela. Y bueno, ahí tengo un saumito prendido y este cuenco, que no lo voy a inclinar mucho porque tiene un té de rosas, que simboliza el centro de poder femenino, que es nuestro útero, que sería el tercer chakra, el Manipura. Entonces, en vez de taza de café, elegí este cuenco para, bueno, tomar un traguito de este té de rosas, que simboliza para mí también la unión femenina, esto de reconocernos también las mujeres en nuestros dones y nuestros talentos, y siento que este encuentro también ha sido así en amor, y en poder vernos en ese yo soy otra tú, en ese reflejo, en eso que Inma ve en Julia y que Julia ve en Inma y que hace que hoy estemos aquí reunidas. Así que me voy a tomar mi traguito de té de rosas y gracias por la invitación. Gracias a ti, bebamos juntas. Vamos. Pues muchísimas gracias, Julia. Ha sido un placer hablar contigo y poder
conocer un poquito más de toda esta belleza del Muná y de la cosmovisión andina. Y nada, ya hemos abierto la puerta, como tú dices, vamos a pedirle al aire que nos traiga que nos vaya trayendo esas semillas que nuestras aguas irán nutriendo en nuestro interior para, pues sí, ¿por qué no desplegar ese maravilloso arco iris y poder entregárselo al mundo? Porque da igual la edad que tengamos, cuando vemos un arco iris, todos tenemos que pararnos, tenemos que mirar, hacemos una foto y tenemos que disfrutarlo. Realmente algo tan sencillo, pero me parece absolutamente tan mágico. Así que gracias por ser parte de... Fíjate cuando aparece el arco iris, justamente después de la tormenta. Sí. Sí. Yo descubrí hace 5 años que los arcoíris eran dobles y que eran 2 círculos completos, ¿no? Lo que pasa es que eso lo vemos como un trocito, ¿no? Y fue, ¿en serio? Y ahí la magia como que se abrió más todavía. Lo que tú dices, o sea, yo cuando salgo a mi terraza y veo un arcoíris, además ese arcoíris siempre me trae respuestas, ¿no? Muchas veces pido respuestas sobre algo y aparece un gran arcoíris, ¿no? Y dije, ya está. El portal, y quien dice que es como un portal, el portal está abierto, o sea, es tu camino, lánzate sin miedo, que ahí es parte de transformar ese conocimiento en sabiduría. Así que muchísimas gracias, Julia, por ser parte de... Yo creo que los cafés es como ese portal, mi propio portal, que yo estoy trascendiendo desde el gozo, seguramente que para cultivar parte de mi sabiduría. Así que te doy las gracias porque estos cafés, si los invitados no serían posibles. Yo hablo mucho, pero hablar 1 hora sola sobre un tema va a ser que no. Prefiero mejor conversar y nutrirme. Así que gracias de corazón por ser parte de ellos. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Gracias, Julia. Y bueno, a todos los que nos ven, como siempre, todos los datos de Julia debajo del vídeo para que conectéis con ella, con su espacio y permitir que os sople esas bellas semillas que ya tiene para todos y cada uno de vosotros. Un beso enorme y nos vemos la semana que viene. Chao. Gracias. Chao.